¿Qué es la intolerancia a los hidratos de carbono? Con frecuencia veo pacientes en la consulta que me dicen, mi médico de atención primaria me ha dicho que tengo una intolerancia a los hidratos de carbono, pero no sé exactamente en qué consiste eso. Bueno, cuando a una persona se le realiza una curva de glucemia, esto se hace, la persona está en ayunas, se le dan 75 gramos de glucosa diluidos en líquido y que se debe tomar en unos menos de 5 minutos y le hacemos una glucosa antes de tomarlo y se lo hacemos a las 2 horas. Os he explicado que si al hacer esta curva de glucemia con 75 gramos de glucosa a las 2 horas tiene una glucosa igual o superior a 200, decimos que esa persona tiene diabetes. Si la glucosa a las 2 horas de esta sobrecarga oral es menor de 140, decimos que esa persona tiene los niveles de glucosa normales. Pero si tiene una glucosa igual o mayor a 140 y está hasta 199, decimos que tiene intolerancia a los hidratos de carbono. De esta manera creo que ha quedado claro el concepto. Se trataría de una persona a la que le han hecho una cifra de glucemia que tiene entre 140 y 199 miligramos de glucosa en sangre a las 2 horas después de la sobrecarga oral con 75 gramos de glucosa. La intolerancia a carbohidratos, también conocida como intolerancia a la glucosa en ayunas o prediabetes, es un estado en el cual la glucosa está en niveles elevados, pero no lo suficiente como para hacer el diagnóstico de diabetes. Existen 3 formas de hacer el diagnóstico de intolerancia a carbohidratos. La primera es con una glucosa en ayunas en valores mayores a 100 y hasta 125 miligramos por decilitro. Un valor de glucosa entre 140 y 200 después de un alimento, o un valor de hemoglobina glucosilada entre 5.7 y 6.4%. Este problema generalmente va asociado a resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina es un problema en el cual las células hepáticas, las células del tejido adiposo y las células musculares presentan una respuesta anormal a la insulina que normalmente secreta en el cuerpo. Esto hace que la glucosa que normalmente reabsorben esas células se quede más tiempo en el torrente sanguíneo y pueda producir algunas alteraciones diferentes. Las personas con intolerancia a carbohidratos tienen un riesgo elevado de padecer diabetes mellitus tipo 2, así como algunas enfermedades cardiovasculares. Se ha demostrado que las personas que tienen intolerancia a carbohidratos, en caso de no hacer ninguna medida para prevenirlo, normalmente progresan a diabetes en aproximadamente 10 años. Se ha observado que el sobrepeso es uno de los factores de riesgo más importantes para el desarrollo de diabetes. Una intervención sencilla y efectiva para tratar de reducir el riesgo de padecer diabetes es la pérdida de aproximadamente 5 a 7% del peso corporal para que la acción de la insulina en el organismo sea mucho más efectiva. La pérdida de peso entonces se puede lograr mediante varios mecanismos. Uno de ellos es el ejercicio. Si usted es una persona que realiza actividad física, lo que necesita es al menos asegurarse de realizar actividad física durante 30 minutos y quizá un poco más, en la medida de sus posibilidades, todos los días de la semana. Si usted es una persona que normalmente no realiza actividad física, una actividad sencilla como caminata durante al menos 30 minutos al día, al menos 3 veces a la semana, puede iniciar a generar cambios metabólicos que le ayudan a perder peso. Esto tiene que ir asociado a algunos cambios en la dieta. Los cambios en la dieta requieren disminuir el consumo de alimentos que son muy ricos en energía. Alimentos que contienen alto contenido de azúcar, como panes, tortillas o alimentos con azúcares agregadas como dulces, galletas o pastelillos. Aumentar el consumo de verduras y limitar el consumo de frutas dulces, al menos 2 frutas al día. Si usted, además de padecer intolerancia a carbohidratos, padece algunas alteraciones como presión arterial elevada o problemas de colesterol y triglicéridos, es importante que acuda con su médico y verifique si es necesario algún tipo de medicamento para controlar su presión arterial, sus niveles de triglicéridos o de colesterol. En caso de ser necesario, además de las otras medidas que usted ya está considerando, como perder peso, hacer ejercicio y modificar su alimentación, debe de consumir estos medicamentos debido a que todos ellos pueden contribuir a que la intolerancia a carbohidratos pueda progresar a diabetes. Se ha observado en algunos estudios que el consumo de metformina
puede ayudar en ciertos casos a prevenir la prediabetes. Consulte a su médico para considerar si es necesario que usted consuma este medicamento. Por favor, no se automedique. Es importante que si usted es una persona mayor de 45 años de edad, padece sobrepeso, hipertensión o tiene algún otro problema que pueda aumentar el riesgo de que usted desarrolle diabetes, como tener familiares con diabetes o tener algún antecedente de diabetes durante el embarazo o el nacimiento de algún bebé con alto peso, acuda usted a su clínica para ver si usted padece intolerancia a carbohidratos. Padecer intolerancia a carbohidratos no significa padecer diabetes. Es importante que usted tome medidas para prevenirlo y para que además las modificaciones que usted haga en su estilo de vida tengan un impacto significativo en su salud. ¿Qué tipos de intolerancia alimentaria existen? Podríamos definir la intolerancia alimentaria como cualquier reacción adversa que presenta una persona tras la ingesta de un alimento o parte del mismo. Existen distintos tipos de intolerancia alimentarias. Algunas están muy estudiadas y son bien conocidas, como por ejemplo la alergia a los alimentos, la intolerancia al gluten o la enfermedad celíaca, o la intolerancia a la lactosa o al azúcar de la leche. Pero, sin embargo, aunque estas intolerancias están bien estudiadas, son poco frecuentes. La mayor parte de las personas que presentan intolerancia alimentaria la presentan por mecanismos desconocidos o poco estudiados. Un ejemplo sería pues, la histaminosis. La histaminosis es una enfermedad que está estudiándose mucho en los últimos años. La histamina es una molécula muy importante que realiza funciones fisiológicas en el cuerpo. Existen personas que presentan una elevación mantenida de esta molécula, de la histamina. A eso se conoce con el nombre de histaminosis. Cuando un paciente presenta histaminosis, puede afectársele distintos órganos o funciones en el cuerpo, provocando una gran variedad de síntomas. Si además este paciente presenta un déficit de DAO, la enzima que metaboliza la histamina, el problema se agravaría aún más. ¿Qué síntomas presentan los pacientes con intolerancia alimentaria? Un mismo paciente puede presentar intolerancia alimentaria por distintos mecanismos, ¿no? Y entre los síntomas que presentan con más frecuencia o los más importantes estarían los dolores de cabeza, los dolores musculares o articulares, los síntomas digestivos como las digestiones pesadas, el estreñimiento o la diarrea, los gases, las molestias gástricas, el cansancio intenso muchas veces desde que se levantan por las mañanas, alteraciones en la temperatura corporal, alteraciones de memoria, de atención, alteraciones en el sueño, pitidos o zumbidos en los oídos y también una imposibilidad para perder peso o estar con sobrepeso a pesar de realizar hábitos dietéticos correctos, ¿no? Dificultad para perder el peso. Muchos de estos pacientes pueden estar diagnosticados por médicos especialistas pues, de fibromialgia, de cefalea tensional o migraña, de colon irritable, de piel atópica, de sobrepeso de causa desconocida, etc. ¿Qué tratamientos han de seguir los pacientes con intolerancia alimentaria? Entre los tratamientos que debe desarrollar un paciente con intolerancia alimentaria, pues estaría el más básico, que sería una dieta terapéutica personalizada. En esta dieta se evitaría la ingesta de los alimentos a los que el paciente presente intolerancia. Si se realiza de manera adecuada, muchas veces esas intolerancias pueden ser superadas y el paciente puede volver a comer esos alimentos, ¿no? Otros tipos de tratamientos que hay que realizar en ocasiones pues estarían tratamientos farmacológicos con antihistamínicos, inmunomoduladores, antioxidantes, inmunoterapias específicas, también ingresos hospitalarios donde se realizan en ocasiones desensibilizaciones alimentarias o desensibilizaciones de histamina y por último tratamientos para el control de los síntomas a base de campos electromagnéticos de intensidad baja que pueden ser de varios tipos distintos.